Nunca pensé que sería el tipo de persona que compartiera algo así. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que estaría aquí, tratando de poner en palabras lo que me pasó, me habría reído. Nunca creí en estas cosas, experiencias cercanas a la muerte, el más allá, nada de eso. Pero después de aquella noche, ya no puedo simplemente restarle importancia como antes. Trabajo como enfermera en un hospital, y acababa de terminar un turno de 12 horas. Estaba exhausta, apenas manteniendo los ojos abiertos, con ganas solo de llegar a casa, ducharme y dormir. Era tarde, pasada la medianoche, y las calles estaban casi vacías. Recuerdo que estaba parada en el paso de peatones, esperando a que cambiara el semáforo. Entonces, nada, solo un impacto repentino y violento. No vi venir el coche, no escuché el chirriar de los frenos. Un segundo estaba entrando en la calle, y al siguiente, todo se volvió negro. Sin dolor, sin tiempo para reaccionar, solo una oscuridad instantánea. No fue como quedarse dormida o desmayarse, fue como si alguien me hubiera desconectado de la realidad. Cuando abrí los ojos, yacía en el suelo, pero algo se sentía mal. Podía oír voces, gritos de pánico, pero sonaban distantes, como si estuviera bajo el agua. Mi cuerpo se sentía entumecido, sin peso, y cuando intenté moverme, me di cuenta de que ya no estaba realmente dentro de mi cuerpo. Estaba flotando sobre la escena, mirándome desde arriba, y fue entonces cuando lo vi, mi propio cuerpo, hecho un bulto en el pavimento, con una pequeña multitud reuniéndose a mi alrededor. Al principio, pensé que estaba soñando. No tenía sentido. ¿Cómo podía estar aquí, viendo esto, cuando a la vez yacía allí, inmóvil? Mi primer instinto fue gritar, decirles que estaba justo allí, que estaba bien, pero mi voz no salió. No tenía voz. Nadie me veía. No respiraba. Esa realización me golpeó como un ladrillo. Estaba muerta. Los paramédicos llegaron rápido. Los observé mientras tomaban mi pulso. Vi cómo sus expresiones pasaban de la urgencia a algo peor. Uno de ellos negó con la cabeza. Quise gritarles, sacudirlos, hacer que me vieran, pero no pude. Estaba atrapada, completamente indefensa, viendo mi propio cuerpo desde afuera. Intenté acercarme, pero al hacerlo, algo me tiró hacia atrás. No fue un tirón físico, fue más bien una fuerza invisible. Era fría, pesada, asfixiante. Mi entorno se volvió borroso, y por primera vez sentí un miedo real. No fue como estar inconsciente o soñar. Estaba completamente consciente, pero me estaban alejando de todo lo familiar, lejos de mi cuerpo, lejos de la vida misma. Luché contra ello. No sé cómo, pero resistí con todas mis fuerzas. No importó. La fuerza se hizo más fuerte, y de repente, ya no estaba en la calle. El mundo a mi alrededor se desvaneció en algo totalmente distinto. No sé cómo describir a dónde llegué después, solo que no era a ningún lugar en el que hubiera estado antes. Era oscuro, más oscuro que todo lo que jamás hubiera visto. No era solo la ausencia de luz, sino una especie de negrura que se sentía viva, como si presionara contra mí, tragándome por completo. Lo último que oí antes de que los sonidos de la ciudad desaparecieran por completo fue a un paramédico decir, «La estamos perdiendo», y luego ya no estuve. Lo primero que recuerdo después de ser arrastrada fue el silencio. Era un silencio antinatural, asfixiante. No el tipo que se encuentra en una habitación vacía, sino algo más profundo, más pesado, como si el mundo mismo hubiera sido borrado. No podía sentir mi cuerpo. Sabía que aún existía, pero no tenía peso, ni manos, ni aliento. Era como si fuera solo conciencia, flotando. Pero lo peor era ver mi cuerpo en el suelo, sin vida, mientras todos los demás seguían moviéndose. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, y podía oír sus voces, pero eran distantes, como una vieja grabación. Mi pecho no se movía. Mis labios se volvían pálidos. Sabía que estaba muerta. Intenté dar un paso adelante, acercarme, de alguna forma obligarme a volver a mi cuerpo, pero era como tratar de empujar contra una pared invisible. Cada vez que me movía, sentía resistencia, algo que me frenaba. Entonces, de la nada, la fuerza que me había estado jalando antes regresó, pero esta vez fue más fuerte. Ya no estaba flotando. Me estaban arrastrando. No había mano, ni cuerda, ni nada físico que me jalara, pero lo sentía. Me sujetaba de una manera que no puedo explicar. Algo invisible pero más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Entré en pánico. Me retorcí, luché, grité.
pero no había nada a lo que aferrarme. Debajo de mí, la escena de mi accidente empezó a encogerse. Los sonidos de los paramédicos se desvanecieron, reemplazados por otra cosa, susurros. Docenas de ellos, quizás más. No lograba descifrar lo que decían, pero sabía, en el fondo, que fueran lo que fueran, no eran humanos, y no eran reconfortantes. Cuanto más me alejaba de mi cuerpo, más frío me volvía. No era frío invernal, sino un vacío que se filtraba en mí, algo que me hacía sentir que nunca volvería a tener calor. Seguí intentando resistir, pero cuanto más luchaba, más rápido me arrastraban. Las luces de la ciudad desaparecieron. Las calles, los edificios, la gente, todo se desvaneció en la oscuridad, y entonces dejé de moverme. Estaba suspendida en la nada, y fue entonces cuando me di cuenta. No estaba sola. Había algo más allí. No lo podía ver, pero lo sentía, justo fuera de mi alcance. Me estaba observando, estudiándome. No quería saber lo que era, pero al mismo tiempo tenía la horrible sensación de que sabía todo sobre mí. Cada pensamiento, cada duda, cada error. Y los susurros. Dios, los susurros. Se volvían cada vez más fuertes. Algunos reían, otros murmuraban, otros simplemente respiraban de una manera lenta y áspera que me helaba las venas. Sabía que tenía que salir de allí. ¿Pero cómo? No había nada a lo que aferrarme, ni ningún lugar a donde correr. La fuerza había dejado de jalarme, pero ahora me sentía atrapada, inmovilizada por algo invisible. Intenté gritar, pero mi voz no existía en ese lugar. Fue entonces cuando comprendí lo que estaba sucediendo. No estaba simplemente muerta. Estaba en un lugar al que nunca se suponía que debía ir, y no tenía idea de cómo escapar. No sé cuánto tiempo estuve allí. Podrían haber sido segundos, o tal vez horas. El tiempo no existía en ese lugar. Todo lo que conocía era la oscuridad, un tipo de oscuridad que no solo te rodea, sino que está dentro de ti, presionando contra cada parte de lo que eres. Los susurros habían cesado, pero podía sentir algo moviéndose en la distancia. No era una persona, ni siquiera era algo que pudiera describir. Simplemente estaba allí, y estaba esperando. Quería cerrar los ojos, pero ni siquiera sabía si todavía tenía ojos. No quedaba nada de mí más que miedo, y lo que sea que hubiera en esa oscuridad podía sentirlo. Entonces comenzó el sonido. Una respiración profunda y lenta. Al principio, pensé que era la mía, pero no. Venía de algún lugar adelante. No era una respiración normal. Era entrecortada, deliberada, como si lo que fuera que estuviera allí quisiera que supiera que me estaba observando. Mi pecho se sentía apretado, como si me asfixiara, pero ni siquiera tenía un cuerpo para asfixiarme. Intenté moverme, pero era como estar sumergida en agua espesa y pesada. Cada movimiento me dejaba sin fuerzas, y ni siquiera estaba segura de si me estaba moviendo. Pensé en mi cuerpo, en mi vida, en todo lo que había dejado atrás. ¿Era esto todo? ¿Estaba atrapada aquí para siempre? Y entonces, algo me tocó. No físicamente, sin manos, sin agarre, pero lo sentí. Se metió en mí de una manera que no puedo explicar, como si desarmara mis pensamientos, mis recuerdos, mi misma existencia. Y por primera vez, entendí lo que era el verdadero terror. Esto no era una pesadilla, no era parálisis del sueño, ni siquiera era el infierno, al menos, no como yo lo había imaginado. Era peor, era vacío. ¿Y lo peor? Sentía que pertenecía a ese lugar, como si este lugar me hubiera estado esperando desde siempre. Quería gritar, rezar, hacer cualquier cosa, pero nunca había creído en nada antes. ¿A quién se suponía que debía llamar para que me ayudaran? ¿Alguien me escucharía siquiera? Fue entonces cuando sentí la primera ola de arrepentimiento. No el tipo que sientes cuando cometes un error, sino algo más profundo, más definitivo. Había pasado toda mi vida pensando que tenía tiempo, que nada de esto importaba. Pero aquí, en esta nada, era lo único que importaba. Y no tenía nada a lo que aferrarme. La respiración se hizo más cercana. Sentí una presión, algo pesado envolviéndome, tirándome hacia adentro. Justo cuando pensé que sería tragada por completo, una luz explotó a través de la oscuridad. No era cálida ni suave. Era cegadora, poderosa, casi violenta en la rapidez con la que cortó a través de todo. Los susurros chillaron, retirándose como animales heridos. Lo que fuera que me estaba jalando, me soltó al instante. Sentí como si me levantaran, como si algo me hubiera agarrado por el núcleo mismo de lo que era y me hubiera arrancado. La oscuridad gritó. Sí, realmente gritó.
como si estuviera furiosa por perderme. Y luego, tan de repente como había comenzado, desaparecí. En el momento en que apareció la luz, todo cambió. El peso asfixiante de la oscuridad se desvaneció, y los susurros se convirtieron en chillidos distantes y agonizantes. Fue como si lo que quiera que hubiera estado allí estuviera siendo quemado. Al principio no vi ninguna figura, solo el resplandor abrumador, algo tan intenso que no podía siquiera comprenderlo. Pero lo sentí, y supe, sin lugar a dudas, que estaba en presencia de algo mucho mayor que yo. No era solo luz, era autoridad, poder, algo tan vasto que el miedo que había sentido antes parecía pequeño en comparación. Intenté mirar, pero mi propio ser se sentía expuesto bajo ese resplandor, como si viera directamente a través de mí. Y entonces, una voz. No venía de la luz, venía de todas partes. No era fuerte, pero sacudía cada parte de mí. No necesitaba gritar para hacerse oír. Era absoluta. No es tu momento. Las palabras no se pronunciaron como una pregunta o una sugerencia. Eran definitivas. Y en ese instante, sentí algo que no había sentido desde que abandoné mi cuerpo. Paz. Pero no solo paz. Una comprensión profunda y abrumadora de que se me estaba dando algo que no merecía. Otra oportunidad. Y entonces, la luz cambió. Y lo vi a él. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Jesús. No la figura de las pinturas, no la versión que había ridiculizado en el pasado. Esto era diferente. Su presencia era tan poderosa que no podía hacer otra cosa que temblar. Y sin embargo, a pesar de esa autoridad abrumadora, había algo más en su mirada. Misericordia. No era el rostro de alguien que me juzgara. Era el rostro de alguien que había estado esperando a que viera lo que me había negado a creer. Y en ese momento, lo supe. Todo lo que había ignorado, todo de lo que me había reído, todo lo que había descartado, todo había sido real. Y yo había estado equivocada. Sin decir palabra, él me mostró mi vida. No solo recuerdos, sino momentos. Cosas que había dicho, cosas que había hecho, cosas que había dejado de lado. Me vi ridiculizando a los creyentes, poniendo los ojos en blanco ante las personas que hablaban de Dios, descartando cada oportunidad que se me había dado para cambiar. Y sentí cada detalle, no solo como recuerdos, sino como verdad. Había estado tan segura de mí misma, tan convencida de que la fe no era más que una tontería. Pero ahora, de pie ante aquello que había negado, ya no podía huir de ello. Quería suplicar, pedir perdón, decir algo, cualquier cosa, pero no pude. No tenía excusas. Había pasado toda mi vida rechazándolo, y sin embargo, allí estaba él, sacándome de la oscuridad en la que había caminado sin querer. Las lágrimas me ardían en los ojos, no por tristeza, sino por el peso de saber lo ciega que había sido. No me estaban condenando, me estaban mostrando la verdad, pero con esa verdad venía una responsabilidad. Aún no había vuelto. Todavía estaba allí, parada entre dos realidades. Y la pregunta era clara. ¿Qué haría con esta segunda oportunidad? La oscuridad me había soltado, pero podía sentirla esperando, merodeando justo más allá del alcance de esta luz. No me había reclamado esta vez, pero sabía, en lo más profundo, que si alguna vez volvía a ser la de antes, la próxima vez lo haría. Apenas tuve tiempo de procesar lo que acababa de ver cuando todo volvió a cambiar. Ya no estaba en la luz, pero tampoco había regresado a la oscuridad. Era como si me hubieran colocado en algún punto intermedio, observando, pero sin estar físicamente allí. Y lo que vi a continuación fue algo que jamás olvidaré. Al principio, parecía el mundo que conocía, pero estaba mal. El cielo estaba oscuro, no como en la noche, sino como si algo hubiera devorado el sol. Una densa penumbra antinatural lo cubría todo, proyectando un resplandor rojizo enfermizo sobre la ciudad. La gente caminaba por las calles, pero no eran normales. Sus rostros estaban vacíos, sus ojos sin vida, como si caminaran sonámbulos. Pero lo peor, no estaban solos. Sombras se movían a su alrededor, aferrándose a ellos, susurrando en sus oídos. Algunos de la gente lloraba, otros gritaban, pero la mayoría simplemente caminaba, como si ya no les quedara voluntad alguna. Quería apartar la vista, pero no pude. Vi caos, fuegos ardiendo en las calles, personas volviéndose unas contra otras sin razón. No era como una guerra, era algo distinto, algo más profundo, como si a la humanidad la hubieran abandonado por completo. Y entonces lo comprendí. Esto no era solo una pesadilla, era una advertencia. Esto era lo que se avecinaba.
Una voz habló de nuevo, pero esta vez no era como antes. No era calma ni tranquilizadora. Era firme, casi melancólica. Ellos no ven. Las palabras resonaron en mí, y comprendí exactamente lo que significaban. El mundo se dirigía directo a la destrucción, ciego ante lo que ocurría a su alrededor. La gente pensaba que tenía el control, que la vida continuaría como siempre, pero no tenían idea de lo que ya se estaba infiltrando en su realidad. Quise gritarles, sacudirlos, hacer que vieran lo que yo estaba viendo, pero no pude. Solo era una observadora. Entonces, vi algo que hizo que se me encogiera el estómago. En medio de todo el caos, distinguía a personas que conocía, amigos, familia, personas con las que me había reído, trabajado, y estaban tan perdidos como todos los demás. Algunos intentaban luchar, mirando a su alrededor confundidos, pero otros se habían rendido. Observé a uno de ellos, alguien a quien había sido cercano, permitir que las sombras lo consumieran por completo. Su rostro se retorció hasta volverse irreconocible, y luego desapareció. No físicamente, algo peor. Como si hubieran sido vaciados, su alma arrancada mientras su cuerpo permanecía, y supe, sin que nadie me lo dijera, que no volverían. Quería apartar la mirada, cerrar los ojos, fingir que no lo había visto, pero la verdad estaba justo enfrente de mí. Si las cosas no cambiaban, este era el destino de todos. Y por mucho que quisiera creer que solo era una visión, solo una advertencia, no podía dejar de sentir que ya estaba sucediendo. Que el mundo ya había empezado a deslizarse hacia ese destino, y nadie se daba cuenta. Sentí que me arrastraban de nuevo, de vuelta hacia la luz, pero aquellas imágenes finales quedaron grabadas en mi mente. Y entonces, tan de repente como había comenzado, todo desapareció. Justo cuando pensé que había terminado, todo volvió a cambiar. La visión del mundo oscurecido se desvaneció, y sentí que me arrastraban hacia abajo, rápido. Mi estómago se revolvió, como si estuviera cayendo, pero no había viento, ni aire, solo una abrumadora sensación de descenso. La luz que me rodeaba había desaparecido. En su lugar, el calor me envolvió. No era el calor del sol o de un fuego, sino algo insoportable, asfixiante, como si el mismo aire estuviera cargado de sufrimiento. Y entonces, lo oí, gritos interminables y resonantes. No quise mirar. Sabía, en lo más profundo, que no se suponía que estuviera allí, que me estaban mostrando algo que no estaba destinado a ver ojos humanos. Pero lo vi de todas maneras. Sombras se movían debajo de mí, retorciéndose y contorsionándose, pero no eran simples sombras. Eran personas, rostros distorsionados por el dolor, bocas abiertas en lamentos silenciosos y sin fin. Sus manos se alzaban, arañando el aire en vano, sus ojos vacíos de terror. Y lo peor, algunos les resultaban familiares. Personas que conocía, personas con las que pasé de largo en la vida sin pensarlo 2 veces. Algunos eran personas que jamás hubiera esperado ver allí. El suelo bajo ellos no era sólido. Estaba vivo, moviéndose como roca fundida, pero lleno de algo mucho peor que fuego. Los tragaba, los arrastraba hacia abajo, solo para que resurgieran una y otra vez, como si no hubiera escape. El aire estaba denso con un olor que no puedo describir. A quemado, a putrefacción, algo tan repugnante que me daba ganas de vomitar, a pesar de que no estaba físicamente allí. Y por encima de todo, algo se cernía. Nunca vi su rostro, pero sentí su presencia, enorme, antiguo, insondable. Fuera lo que fuera, irradiaba puro odio, y supe, esa cosa, fuera lo que fuera, tenía poder sobre todo en ese lugar. Luego, como si percibiera mis pensamientos, dirigió su atención hacia mí. Lo sentí antes de ver algo que me jalaba, arrastrándome hacia abajo. No fue un accidente, no fue al azar, me quería. Una oleada de horror recorrió mi cuerpo, y por primera vez comprendí de verdad que no pertenecía allí, pero podría haberlo hecho. Si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera muerto apenas unos minutos más tarde, si nunca me hubieran arrastrado lejos de la oscuridad antes, esto podría haber sido mi eternidad. Y la realización de eso fue peor que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida. Intenté gritar, pero no salió nada. Las manos de los perdidos se extendían hacia mí, sus rostros retorcidos en una suplicante desesperación, como si quisieran que tomara su lugar, que les diera una salida. La cosa en la oscuridad se acercaba. Podía sentir su malicia envolviéndome, tirando de mí hacia adentro,
y justo cuando pensé que iba a ser tragada por completo, algo me tiró de vuelta, fuertemente. La oscuridad se retractó con un sonido gutural y furioso que sacudió la mismísima esencia de lo que fuera ese lugar. Y luego, así de repente, desaparecí. No desperté. Todavía no. En cambio, me encontré parada en un lugar totalmente distinto. El calor, los gritos, la oscuridad, habían desaparecido. Estaba en un vasto e interminable espacio lleno de luz, pero no como el resplandor cegador de antes. Esta luz era más suave, pero no menos poderosa. Frente a mí se encontraba algo colosal, un libro, pero no como cualquier libro que hubiera visto jamás. No estaba hecho de papel ni de cuero. Parecía vivo, palpitando con una energía que no podía comprender, y estaba abierto. Sentí la presencia a mi lado antes de volver a verlo. Jesús. No necesitó hablar para que supiera que lo que estaba ante mis ojos era importante. Mi mirada se fijó en las páginas, llenas de innumerables nombres. Algunos brillaban, resplandecientes con una intensidad que parecía eterna. Otros parpadeaban, como si lucharan por mantenerse encendidos. Pero lo que me estremecía hasta lo más profundo eran los nombres que simplemente desaparecían. Justo frente a mí, las letras se desvanecían en la nada, borrándose como si jamás hubieran existido. Sentí que mi estómago se encogía. No conocía a esas personas, pero comprendía lo que estaba sucediendo. Esos eran nombres que habían sido escritos, personas que una vez pertenecieron, pero por alguna razón, ahora se habían ido, borrados. Miré a Jesús, desesperada por una explicación, pero no la necesité. Lo supe. No eran personas que jamás hubieran creído. Eran aquellos que se habían vuelto la espalda, que, habiendo recibido la verdad, la conocían, pero aún así se alejaban. El peso de ello me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera visto. Quería gritar, suplicar que se detuviera, preguntar si esos nombres alguna vez podrían volver a ser escritos. Pero el libro seguía pasando páginas, revelando más nombres, más destinos. ¿Estaba mi propio nombre allí? Había pasado toda mi vida burlándome de la fe, ridiculizando a los que creían. Ignoré cada señal, me reí de cada advertencia. Y ahora, de pie aquí, la realidad de lo que había hecho me aplastaba. Si hubiera muerto esa noche sin esta experiencia, ¿habría desaparecido mi nombre también? Ese pensamiento me enfermaba. Finalmente, Jesús habló, y su voz estaba llena de tristeza, no de ira. Muchos creen que tienen tiempo. Eso fue todo lo que dijo. Pero esa única frase llevaba más peso que cualquier otra cosa. Tiempo. Eso era lo que yo también había pensado. Que tenía todo el tiempo del mundo. Que nada importaba. Que podía preocuparme por la fe más adelante. Pero aquí, en este lugar, comprendí la verdad. Lo que viene después no está garantizado. Y para algunos, el después nunca llegó. Antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera siquiera procesar el peso de lo que veía, todo volvió a cambiar. El libro desapareció, y en un instante me encontré en otro lugar. Este sitio era diferente, colosal, infinito, y sin embargo de algún modo contenido a la vez. El aire era denso, cargado con algo que iba más allá de la comprensión humana, y frente a mí se erguía una figura como nada que hubiera visto antes. Un ángel. No el tipo de los que aparecen en pinturas o películas. Este ser irradiaba poder, aterrador y a la vez imponente. Era altísimo. Su forma brillaba como fuego y relámpagos combinados, y sin embargo, su rostro era inescrutable, casi demasiado intenso para mirarlo. Y cuando habló, el peso de su voz sacudió cada parte de mí. El tiempo es corto. Esa fue la primera cosa que dijo. Y en ese momento comprendí. No me estaban mostrando cosas solo para mí. Esto no se trataba solo de mí. El mundo mismo se estaba quedando sin tiempo, y la mayoría de la gente no tenía idea. El ángel levantó una mano, y de repente, lo vi. La tierra, tal como es ahora, pero temblando. El caos se extendía como grietas en el cristal, personas caminando a ciegas, sin percatarse de lo que estaba a punto de caer sobre ellas. Una gran división, separando a aquellos que veían de los que se negaban a ver. Y por encima de todo, algo se cernía, algo definitivo. Quise apartar la mirada, fingir que no era real, pero sabía lo que estaba presenciando. Esto no era solo una advertencia, era una certeza. El ángel se volvió hacia mí, y sin mover la boca, oí las palabras en mi alma. Muchos se perderán porque no creen en las señales. Quise discutir, preguntar por qué, exigir una explicación, pero en el fondo ya lo sabía.
Las señales estaban en todas partes. Siempre lo habían estado. Pero el mundo había aprendido a ignorarlas, a explicarlas, a fingir que nada andaba mal. Y al hacerlo, tantos estaban sellando su destino. Entonces, el ángel hizo algo que me erizó la piel. Levantó la mano y vi a personas, rostros que conocía, familia, amigos. Algunos miraban hacia arriba, confundidos, buscando respuestas. Otros tenían la espalda vuelta, caminando hacia algo distinto, ajenos a lo que sucedía. Y algunos estaban siendo arrastrados, sus rostros llenos de pánico, como si hubieran comprendido demasiado tarde lo que ocurría. El peso de todo eso me aplastaba. Quería alcanzarlos, gritar sus nombres, hacer algo, pero no pude. Solo era una observadora, forzada a presenciar lo que se avecinaba. Debes decírselo a ellos. La voz del ángel retumbó en mí con tal fuerza que casi colapsé. No era una sugerencia, era una orden. El peso de aquellas palabras se instaló en mi pecho, y en ese instante, supe, no me estaban enviando de regreso simplemente para vivir mi vida. Me estaban enviando de regreso con un propósito, para advertir, para hablar, para hacer lo que tanto había ignorado durante tanto tiempo. Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que todo empezara a desvanecerse. La visión, el ángel, el espacio a mi alrededor, todo se volvió una fuerza arrolladora de luz y sonido. Y luego, tan de repente como había comenzado, desperté. Desperté con un sobresalto, mi cuerpo convulsionando como si me hubieran sacado de las profundidades del agua. Todo era cegador, luces, voces, movimiento. Me tomó unos segundos darme cuenta de dónde estaba. Un hospital, máquinas pitando, el olor estéril a antiséptico, y el dolor real y físico, se apoderó de mí de golpe. Me dolían las costillas, mi cabeza palpitaba, y cada respiración se sentía como si me hubiese atropellado un camión. Luego recordé, me había atropellado un camión, pero de alguna manera estaba viva. Los médicos y enfermeras irrumpieron, gritando órdenes, chequeando mis constantes. Alguien lloraba, mi madre. Ella me apretaba la mano tan fuerte que dolía, sollozando, diciendo mi nombre una y otra vez. Pensábamos que te habíamos perdido. Repetía una y otra vez. Yo estaba en shock, apenas procesando lo que pasaba. Luego escuché a uno de los doctores decir algo que heló mi cuerpo entero. Estuvo muerta durante 3 minutos. 3 minutos. Eso fue el tiempo que estuve clínicamente muerta. Pero lo que había experimentado se sintió como una eternidad. Intenté hablar, pero mi garganta estaba hecha trizas. Quería contarles todo, desahogar lo que había visto, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía hacerles creer? Apenas lo podía creer yo misma, y sin embargo, sabía que había sucedido. No fue un sueño, no fue una alucinación. Fue más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Y ahora, había vuelto. No porque hubiera luchado por quedarme con vida, sino porque me habían enviado de regreso. Por una razón. Mientras yacía en aquella cama de hospital, mi mente corría sin freno. Había pasado toda mi vida burlándome de la fe, descartando todo lo que estaba más allá de lo que podía ver o comprobar. Pero ahora sabía que había algo más, y no podía ignorarlo. Me habían mostrado la verdad, sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que esperaba a quienes se negaban a ver. ¿Pero qué se suponía que debía hacer con ello? ¿La gente siquiera me escucharía? El peso de ello me oprimía como una fuerza aplastante. Las palabras del ángel resonaban en mi cabeza. Debes decírselo a ellos. No sabía cómo lo iba a hacer. No sabía si alguien me creería. Pero una cosa era clara. Ya no era la misma persona que había pisado esa calle aquella noche. Me habían dado una segunda oportunidad, y no podía desperdiciarla, porque sabía, sin lugar a dudas, que la próxima vez no habría una. Los primeros días después de despertar fueron un torbellino de dolor, medicamentos y médicos entrando y saliendo de mi habitación. Mi familia se alegraba de haber sobrevivido, pero lo veía en sus ojos. No tenían idea de lo que realmente había pasado. ¿Cómo lo podían saber? Cada vez que intentaba mencionarlo, dudaba. ¿Cómo se supone que explique que había visto el infierno, que había estado ante Jesús, que me habían mostrado un futuro para el que nadie estaba preparado? Solo pensar en ello hacía que mi pecho se apretara, pero no podía deshacerme de la sensación de que debía decir algo. Cuando finalmente reuní el valor para hablar sobre ello, las reacciones fueron exactamente lo que temía. Mi madre me miraba como si quisiera creerme, pero veía la duda en sus ojos.
Mi hermana lo desestimó por completo, diciendo que debía haber sido una alucinación provocada por el trauma y los medicamentos. ¿Y los doctores? Lo atribuyeron a un fenómeno cercano a la muerte, algo que hace el cerebro cuando se apaga. Pero esto no fue solo un sueño o una ilusión. Fue real. Cada segundo de ello fue real. Y mientras más lo descartaban los demás, más crecía en mí una profunda frustración. Pero eso no fue lo peor. Después de regresar a casa del hospital, empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio fue sutil, sombras moviéndose donde no debían, una inquietante pesadez en mi habitación por la noche. Luego llegó la parálisis. Me despertaba a mitad de la noche, completamente incapaz de moverme, sintiendo algo en la habitación conmigo. No solo observando, esperando. La primera vez, pensé que era simplemente parálisis del sueño, algo de lo que había oído hablar antes. Pero luego empecé a oír susurros, voces bajas y guturales, murmurando cosas que no podía entender. Y cuando intentaba rezar, algo que nunca había hecho antes, la presión a mi alrededor se apretaba, como si algo me aborreciera por siquiera intentarlo. Una noche, sentí que algo me agarraba. No físicamente, no había manos ni marcas, pero algo frío se envolvió alrededor de mi pecho, presionando hasta que pensé que me asfixiaría. No pude gritar, no pude moverme. Y entonces, con toda claridad, oí una voz. No en mi cabeza, no en un sueño, justo allí, junto a mi oído. Deberías haberte quedado. El terror que sentí en ese momento fue algo incomparable, porque sabía exactamente lo que significaba. Sea lo que fuera que estuviera en esa oscuridad, lo que fuera que hubiera estado esperándome, estaba enojado de que hubiera escapado, y no iba a dejarme ir tan fácilmente. Ojalá pudiera decir que ese fue el final, que con el tiempo los ataques cesaron. Pero no fue así. Al contrario, empeoraron. La parálisis del sueño regresaba, más intensa que antes. Mi casa se sentía pesada, como si estuviera constantemente siendo observada. Una noche, la puerta de mi dormitorio se cerró de golpe por sí sola, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Otra vez, oí algo que susurraba mi nombre mientras estaba completamente sola. Quedaba claro, algo no quería que hablara, y sin embargo, cuanto más hablaba, más personas se acercaban, compartiendo sus propios miedos, sus propias preguntas. Algunos incluso dijeron que habían tenido sueños, visiones, advirtiéndoles de lo que se avecinaba. No estaba sola. Tenía que tomar una decisión. Podía quedarme en silencio, fingir que esto nunca había pasado, vivir mi vida como si no me hubieran otorgado este conocimiento. O podía hacer lo que estaba destinada a hacer. Podía advertirles, incluso si la gente se burlaba de mí, incluso si me llamaban loca, aunque eso complicara mi vida. Tenía que hablar. Porque sabía lo que esperaba a aquellos que ignoraban la verdad. Lo había visto. Y si me quedaba callada, si dejaba que el miedo ganara, no sería diferente de aquellos que dieron la espalda y dejaron que sus nombres se desvanecieran del libro. Así que ahora, hablo. No me importa si la gente se ríe. No me importa si no me creen. Porque esto es real. Esto está sucediendo. Y me niego a permanecer en silencio mientras la gente camina hacia la destrucción, ciega ante lo que les espera. Me han dado una segunda oportunidad. No sé por qué, pero no la desperdiciaré. Porque sé, sin lugar a dudas, que la próxima vez no habrá. Los primeros días tras despertar fueron un torbellino de dolor, medicamentos y médicos entrando y saliendo de mi habitación de hospital. Mi familia se alegraba de haber sobrevivido, pero lo veía en sus ojos. No tenían idea de lo que realmente había vivido. ¿Cómo podrían saberlo? Cada vez que intentaba mencionarlo, vacilaba. ¿Cómo se supone que explique que había visto el infierno, que había estado frente a Jesús, que me habían mostrado un futuro para el que nadie estaba preparado? Solo pensarlo hacía que mi pecho se apretara, pero no podía quitarme la sensación de que tenía que decir algo. Cuando finalmente reuní el valor para hablar de ello, las reacciones fueron exactamente lo que temía. Mi madre me miraba como si quisiera creerme, pero veía la duda en sus ojos. Mi hermana lo desestimó por completo, diciendo que debía haber sido una alucinación provocada por el trauma y los medicamentos. ¿Y los doctores? Lo atribuyeron a un fenómeno cercano a la muerte, algo que hace el cerebro cuando se apaga. Pero esto no fue solo un sueño o una ilusión. Fue real. Cada segundo de ello fue real. Y cuanto más lo descartaban los demás, más crecía en mí una profunda frustración. Pero eso no fue lo peor. Después de regresar a casa del hospital, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio fue sutil, sombras moviéndose donde no debían,
una inquietante pesadez en mi habitación durante la noche. Luego vino la parálisis. Me despertaba a mitad de la noche, completamente incapaz de moverme, sintiendo algo en la habitación conmigo. No solo observando, esperando. La primera vez pensé que era simplemente parálisis del sueño, algo de lo que había oído hablar antes. Pero luego empecé a oír susurros, voces bajas y guturales, murmurando cosas que no podía entender. Y cuando intentaba rezar, algo que nunca había hecho antes, la presión a mi alrededor se apretaba, como si algo me aborreciera por siquiera intentarlo. Una noche, sentí que algo me agarraba. No físicamente, no había manos ni marcas, pero algo frío se envolvió alrededor de mi pecho, presionando hasta que pensé que me asfixiaría. No pude gritar, no pude moverme. Y entonces, con toda claridad, oí una voz. No en mi cabeza, no en un sueño, justo allí, junto a mi oído. Deberías haberte quedado. El terror que sentí en ese momento fue algo incomparable, porque sabía exactamente lo que significaba. Sea lo que fuera que estuviera en esa oscuridad, lo que fuera que hubiera estado esperándome. Estaba enojado de que hubiera escapado, y no iba a dejarme ir. Ojalá pudiera decir que ese fue el final, que con el tiempo los ataques cesaron, pero no fue así. Al contrario, empeoraron. La parálisis del sueño regresaba, más intensa que antes. Mi casa se sentía pesada, como si estuviera constantemente siendo observada. Una noche, la puerta de mi dormitorio se cerró de golpe por sí sola, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Otra vez, oí algo que susurraba mi nombre mientras estaba completamente sola. Quedaba claro, algo no quería que hablara. Y sin embargo, cuanto más hablaba, más personas se acercaban, compartiendo sus propios miedos, sus propias preguntas. Algunos incluso dijeron que habían tenido sueños, visiones, advirtiéndoles de lo que se avecinaba. No estaba sola. Tenía que tomar una decisión. Podía quedarme en silencio, fingir que esto nunca había pasado, vivir mi vida como si no me hubieran dado este conocimiento. O podía hacer lo que estaba destinada a hacer. Podía advertirles. Incluso si la gente se burlaba de mí, incluso si me llamaban loca, incluso si eso complicaba mi vida, tenía que hablar. Porque sabía lo que esperaba a aquellos que ignoraban la verdad. Lo había visto. Y si me quedaba callada, si dejaba que el miedo ganara, no sería diferente de aquellos que daban la espalda y permitían que sus nombres se desvanecieran del libro. Así que ahora, hablo. No me importa si la gente se ríe. No me importa si no me creen. Porque esto es real. Esto está sucediendo. Y me niego a quedarme en silencio mientras la gente camina hacia la destrucción, ciega ante lo que les espera. Me han dado una segunda oportunidad. No sé por qué. Pero no la desperdiciaré. Seguiré advirtiendo. Seguiré hablando. Seguiré luchando. Porque ahora conozco la verdad. Y no hay vuelta atrás.